Hola, hola mi gente linda y hermosa, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Liz y hoy vamos a estar viendo las energías del mes de agosto para Hande Erschel. Vamos a comenzar con la lectura. A ver qué nos quieren decir las cartas sobre las energías de Hande para el mes de agosto. Muéstrame lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. Háblame con firmeza sobre las energías de Hande Erschel para el mes de agosto. El árbol. El trébol. La guadaña. La mujer. La luna. La cigüeña. El sol. La llave. Y el oso. Bueno, esta tirada del mes de agosto para Hande está muy buena. Me gustó mucho las cartas que salieron, las energías que están aquí dispuestas para ella. Comenzamos con esta columna y Hande, por supuesto, está representada por esta carta que es la mujer y me habla de que ella está en un momento de recargar pilas, de ver por su bienestar, por su salud. Está como en un proceso de brillar, pero brillar desde su interior, desde decir, esta soy yo, soy una persona renovada, una mujer que está como analizando todas las cosas que me están haciendo daño y yo las estoy echando a un lado. Eso lo vamos a ver con esta carta que se encuentra por aquí, que es la guadaña, donde ella está cortando, eliminando toda aquella mala hierba, vamos a decirlo metafóricamente. Está cortando con todo lo malo en su vida. Ella no quiere nada que le reste, ella quiere cosas que le sumen y que le multipliquen. Por lo tanto, aquí en esta primera columna vemos de que ella está brillando, que ella está siendo quien realmente es, desde su esencia, desde su corazón. Está siendo sincera con ella misma y no está queriendo ocultar nada. Por lo tanto, está en un proceso de retraimiento, de recargar pilas para mejorar su salud. Está en un descanso merecido y las cartas me hablan de momentos de felicidad con la familia. Me habla de conexión con sus emociones, que ella está haciendo como clics mentales, como cambios de narrativa, de pensamiento, como diciendo, esto yo lo estaba haciendo de esta manera, pero no me estaba aportando, o estaba sintiendo por esta persona y esto me estaba como quitando.
me estaba restando y me estaba haciendo daño. Entonces, estas energías que aparecen aquí hablan de momentos de felicidad, hablan de una conexión emocional, de tratar de entenderse, de saber qué es lo mejor para ella en estos momentos. Entonces, por acá, como les había dicho, ella está tratando de cortar toda la mala hierba de su vida, está tratando de eliminar todas aquellas situaciones y personas que le traen cosas desfavorables, que la pueden disgustar, que la pueden meter en problemas, y no tan solo físicamente, sino también personas que son como vampiros energéticos, como personas que le consumen la energía, personas negativas, y que ella está tratando de cortar todo esto. Y aparecen energías de viaje, de movimiento, donde ella está disfrutando del descanso merecido, como les había dicho, pues viajando con la familia, con los amigos. Se la está pasando bien Hande por estos días, y termina con una energía de fortalecimiento, de que ella como poder personal, como mujer empoderada que es, pues esta carta la hace como reforzar eso, ¿no? Como entronarla cada vez más, y que ella sea una mujer cada día más importante desde el punto de vista personal, de trabajo, social. Es decir, que esta carta final del oso lo que habla es de un fortalecimiento, de un poder, de una fuerza. Entonces, este recargar las pilas para ella, este cambio de chip o de clic mental, la va a hacer a ella pues más fuerte cada día. Entonces, vamos a ver las energías amorosas para Hande en este mes de agosto. ¿Qué nos quiere decir el tarot? Le pido al tarot que me muestre las energías de Hande para el mes de agosto. Muéstrame lo que no se ve. Háblame con firmeza sobre las energías de Hande para el mes de agosto. Salieron las dos, por algo es. Esta primero. El colgado. El 5 de oros. Cinco de copas. Ocho de bastos. Paje de bastos. El sol. Los enamorados. As de copas. Y la reina de oros. Bueno, aquí estoy viendo que hay buenas noticias para Hande en este mes de agosto. Aquí veo como un enamorado, un hombre que va a llegar a su vida, o puede ser que ya esté. Puede ser un amigo, puede ser una persona que esté cercana a ella,
Pero este hombre se le va a declarar a ella. Este hombre le va a mostrar sus sentimientos a Hande. Y inicialmente aquí me aparecen en las cartas de que ella no va a aceptar a este hombre. Que ella no se va a sentir cómoda, porque es como que si la hubieran tomado de sorpresa. No se esperaba de que este hombre se le fuera a declarar, no tenía ni idea, es lo que me están diciendo las cartas, y que ella se va a sentir por un momento que no cree que sea correcto o no cree que deba dar ese paso ahora en estos momentos. Pero sí me aparecen como energías de que ella como que quizás sí le acepta alguna salida, como en un proceso de poder conocerse, ver realmente qué es lo que quiere este hombre con ella. Sí me aparece eso, de que ella va a dejarse fluir en ese sentido, para ver qué es lo que quiere este hombre nuevo, o como digo, quizás no es nuevo, quizás es una persona que ya está en su vida, puede ser una persona de su pasado, puede ser alguien que o tuvo alguna relación romántica con ella o no, o es alguien que ella lo tenía como un amigo y que se le ha declarado. Lo que sí aparece es una sorpresa por parte de ella de que no se esperaba pues esta declaración de amor, y inicialmente como que su primera impresión va a ser no, no me voy a meter en esto, pero luego aparece como que ella quizás cambia de idea, porque aparecen energías en donde ella fluye más en lo amoroso, y hay como pequeños movimientos, pequeñas actividades en lo que es conocerse, vamos a salir, vamos a conversar, pero hasta ahí. Vamos a ver qué tú me propones, qué es lo que tú quieres, vamos a ver si nuestras energías son compatibles o no. Entonces, la veo en estos movimientos en el mes de agosto. Esto no es nada formal, es algo que va naciendo, es algo que está fluyendo o que va a fluir en este mes de agosto, porque recuerde que esto es una lectura predictiva. Y lo que sí me parece es que, aunque ella inicialmente, fíjense cómo ella viene de este 5 de copas, donde no se siente con seguridad, se siente marcada por los fracasos de relaciones pasadas, se siente frustrada en el amor, siente que no es capaz. Fíjense como aquí este tablero me inicia con un colgado. Estas son las energías de Hande iniciando la tirada. Ella está como que ha tirado la toalla en el amor, como que ha dicho yo no creo en el amor, ya a mí no me hablen de los hombres por el momento. Pero vienen sorpresas para Hande en este mes de agosto. Vienen sorpresas para ella, como les estoy diciendo. Y luego de este sufrimiento que se ve aquí con este 5 de copas, de decir, son muchas las decepciones, ya yo no quiero saber más de nada, déjenme feliz en mis vacaciones, con mi familia, en mi cambio de mentalidad. Eso lo vimos en la tirada pasada. Ella está haciendo como una renovación en su vida, un tratar de sentirse mejor físicamente y emocionalmente, está recargando las pilas. Y aquí me habla que sí puede haber posibilidades con este hombre. Aparecen buenas cartas y aparece que ella
le va a dar una oportunidad inicial a este hombre. Le va a dar como el beneficio de la duda y va a decir, bueno, hay algo que me interesa, hay una especie de valoración al final de esta tirada, donde ella va a mirar los pros y los contras, está viendo cosas que le gustan, pequeñas cosas que le gustan con este hombre y sí veo que se va a permitir quizás otras citas con él para saber más, para interactuar más. Pero bueno, esto es lo que estoy viendo para Hande en este mes de agosto. Un nuevo romance para ella, pero algo que inicia como quizás una amistad con beneficios. Es algo muy ligero, muy light, muy aventurero. Tendríamos que hacer tiradas posteriores a ver cómo esto fluye, pero de que hay un acercamiento de un hombre hacia ella, pues sí lo hay para este mes de agosto. Bueno, mi gente linda y preciosa, hasta aquí la tirada de Hande para el mes de agosto. Espero que la hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.